Pues amén, hermanos. Pues vamos a pasar a la enseñanza de esta mañana. El tema que vamos a revisar el día de hoy lo he titulado Los que no quisieron seguir a Jesús. O si le pusiéramos un subtítulo, también le podríamos llamar Un llamado no atendido. Pero vamos a orar antes de entrar a desarrollar el tema y vamos a pedirle a Dios que Él nos hable a cada uno y que venga a ayudarnos a entender este tema. Padre, hoy te damos gracias, Señor, porque una vez más tú nos has traído con lazos de amor y de misericordia, Señor. Como siempre te compadeces de nosotros, Señor. ¿Qué te pedimos el día de hoy? Háblanos a través de esta exposición de tu palabra, Señor. Que el día de hoy tu palabra nos alumbre, Señor. Puedas el día de hoy hablarnos al corazón, puedas venir, Señor, y llenar nuestro conocimiento de ti, Señor. Porque si hay algo importante, justamente es el conocerte a ti, Señor. Ayúdanos pues el día de hoy a el desarrollo de este tema, que pueda caer en corazones preparados, Señor. Te lo pido y te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a abrir la escritura, por favor, en el Evangelio de Lucas, capítulo 14. Y vamos a leer del verso 15 al versículo 33. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: Venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: He comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: Acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: Ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Versículo que sigue, versículo 25, dice: Grandes multitudes iban con él. Aquí ya hay una separación, ahorita la vamos a explicar. Dice que grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: Este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Verso 33 dice: Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Hermanos, en estos dos pasajes observamos por lo menos muchas verdades, pero 2 grandes verdades quiero rescatar y resaltar. Primero, vemos cómo el Señor Jesús explicó por medio de una parábola de la gran cena, cómo a pesar de que Dios
que es representado en esta parábola como aquel padre de familia que hizo una gran cena y que invitó a mucha gente, ¿verdad? Y sin embargo, los que fueron convidados a esa cena, tristemente no llegaron. Y pusieron muchas excusas, pusieron muchos pretextos, sin fundamentos, obviamente, por eso son pretextos, ¿verdad? Porque no hay un fundamento verdadero. Y quiero decirte, tomando pues este primer punto, yo he visto con tristeza cómo esto se va repitiendo día con día y cada vez más y más. En la medida que avanza el tiempo y que la venida de nuestro Señor Jesús está a las puertas, Él ya viene pronto, viene por su iglesia. Quiero decirte, la gente el día de hoy no quiere compromisos. La gente el día de hoy no quiere entregarse a Dios. Prefiere en ocasiones pues simular como que anda buscando a Dios y se presentan aparentemente con piedad. Sin embargo, cada día van endureciendo más y más su corazón. Hay gente que en ocasiones, y yo los he visto, van a las congregaciones. El día de hoy, en varios lugares, en diferentes lugares, se llenan los lugares porque la gente quiere asistir a escuchar una reunión, ¿verdad? Una reunión religiosa. Sin embargo, con tristeza quiero decirte, en ocasiones, aunque muchos procuran entrar, no van a poder, dice la Biblia, porque en ocasiones no están dispuestos a renunciar a aquello que Dios les está pidiendo, ¿ok? Ese es por un lado. Ahora, por otro lado, en este contexto del pasaje que yo te acabo de leer, también vemos que cuando el Señor Jesús lo seguía, no solamente multitud, sino dice grandes multitudes. En otras palabras, era mucha gente la que iba en pos del Señor. Él fue muy claro, Él fue muy directo y Él fue muy sincero con todos aquellos que venían atrás de Él. En una ocasión Él se detiene en su caminar y la gente que venía atrás, que lo venía siguiendo, observa al Señor y les dice algo verdadero. Les dice, si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que estar dispuesto a pagar el precio, en otras palabras. ¿Y cuál es ese precio que por lo menos el Señor establece en este contexto del pasaje que acabamos de leer de Lucas 14? Son tres cosas. Número uno, poner a todo aquel familiar que se ama en segundo lugar. Algunos preguntarán y dirán, bueno, ¿cómo la Biblia dice que si alguno viene a mí, ahí en el versículo 26, y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo? ¿Acaso Jesús nos está mandando a ir y aborrecer, a tener mala actitud contra nuestra familia? Yo quiero decirte, no ese es el contexto del pasaje, no es el énfasis que quiere resaltar el Señor. Lo que Él está diciendo es que nosotros, o todo aquel que viene a buscar a Jesús, tiene que poner a Dios en primer lugar. Y todo lo demás, aún nuestros seres queridos, nuestros seres amados, tienen que estar ¿en qué lugar? En segundo lugar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y por qué es esto? Porque en ocasiones yo lo he visto, no una, no dos, no tres veces, muchas veces, que en ocasiones viene la pareja, viene el matrimonio y de repente está ahí el matrimonio y de alguna manera pues están escuchando la palabra de Dios. Sin embargo, uno de los dos comienza a tener un mayor toque por la actitud que trae de hambre, de querer escuchar la palabra de Dios. Y en ocasiones puede ser la esposa y empieza a ser tocada por Dios, a ser convicta incluso de su pecado. Si antes era una pareja que se dedicaba pues tal vez a ir a divertirse, entre comillas lo digo, ¿verdad? A ir a bailar, a ir a tomar, andar en el antro, etcétera. De alguna manera, cuando ese matrimonio comienza a entender lo que Dios está pidiéndoles, entonces la mujer empieza a hacer cambios y empieza a decidir y dice, ¿sabes qué? Yo ya no voy a ir a hacer lo que antes hacíamos, de ir a tomar cerveza, ir a bailar en el antro, etcétera, etcétera. ¿Y qué crees que va a hacer el esposo? Si el esposo no está dispuesto a pagar el precio, sino que solamente está siendo un simple acompañante de la esposa, de la mujer,
pues entonces lo que sucede, y esto lo hemos visto en repetidas ocasiones, repito, que el esposo va a comenzar a tener una mala voluntad hacia su esposa que está tomando decisiones serias. Y en ocasiones puede decirle, ¿sabes qué, mujer? Yo creo que mejor vamos a dejar de asistir a escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque está cambiándote, ya no eres la misma, eres diferente, yo no te conocí así, ahora te estás haciendo muy radical. Y en ocasiones puede ser que la gente, en este caso, por ejemplo, la esposa, pueda decir, ¿sabes qué? Ya no voy a ir justamente a escuchar la palabra de Dios. Entonces, en este ejemplo que te pongo, la esposa, ¿a quién está poniendo primero? ¿A Dios o a su marido? Al esposo, porque le está haciendo caso, porque está diciendo, entonces ya no voy a reunirme. Y en ocasiones, por eso las ausencias, incluso en ocasiones en la congregación, porque se escucha más la voz del hombre que la voz de Dios. ¿Estamos claros? De tal manera que ese es el significado de lo que quiere decir esta palabra cuando dice el Señor Jesús en Lucas 14:26, si alguno viene a mí y no aborrece, es decir, no pone en segundo lugar a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y dice, y aún también su propia vida, dice, no puede ser mi discípulo. ¿Estamos claros? Y no solamente ahí, el versículo 33 es clave, dice, así pues, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. En otra plática, más adelante, Dios nos preste la vida, vamos a explicar las condiciones para ser discípulos de Jesús, ¿sí? Vamos a explicar las condiciones para ser discípulos de Jesús, que particularmente se resumen en tres cosas, en tres condiciones. Jesús un día dijo que si alguno pues le sigue, necesita, número 1, niéguese a sí mismo. Número 2, tome su cruz. Y número 3, sígame. Son tres condiciones para ser discípulos del Señor. Escúchenme bien, para ser discípulos del Señor. Si alguien dice, bueno, yo sí quiero ser discípulo de Dios, yo sí quiero ser discípulo de Jesús, yo sí quiero ser cristiano, bueno, tiene que estar dispuesto a negarse a sí mismo, a tomar su cruz y a ir en pos de Jesús. ¿Estamos claros? No es solamente el paquete a medias, porque hay gente que quiere que Jesús sea su Salvador, pero si Jesús es el Salvador, también es el Señor. Y si Jesús es el Señor, entonces Él va a mandar para que el cristiano haga la voluntad. Eso es lo que significa hacer de Jesús nuestro Señor. ¿Estamos claros? ¿Me van siguiendo? Ok. Ahora, quiero decir algo también importante para que nadie se vaya a confundir, porque en ocasiones el predicar este tipo de enseñanzas, la gente piensa que los estamos llamando a hacer obras, y en ningún momento yo los estoy llamando a hacer obras para obtener su salvación. La salvación es gratuita y es por gracia, ¿sí? Es un regalo de parte de Dios para todo aquel que se acerca de todo corazón arrepentido de todo su pecado, ¿ok? Entonces viene ese pecador arrepentido, cree en Jesús y Dios lo que hace es perdonar su vida de pecado. Estamos claros en ese punto, ¿verdad? Ok, ahora, sin embargo, también quiero decir, es necesario que todo aquel que ya ha sido perdonado permanezca en obediencia a la voluntad del Señor. Repito, no es solamente decir, ya soy cristiano, Dios ya me perdonó mi pecado. Yo diría, gloria a Dios, qué bueno. Por la misericordia de Dios hemos alcanzado el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestra alma. Los que estamos aquí, que hemos tenido esa experiencia, podemos decir, somos bienaventurados, ¿ok? Sin embargo, eso no significa que no debas obedecer a Dios en su voluntad, en sus mandamientos. Y con esto no quiero decirte, obedece los mandamientos para ganarte tu salvación. No, más bien, obedece los mandamientos, porque el Señor Jesús dice, el que me ama, mis mandamientos va a guardar. ¿Estamos de acuerdo? Y de alguna manera, la gente cuando se convierte por
naturaleza, vamos a llamarlo, ama a Dios, ama a Cristo, ama a su Salvador con todo su corazón y le obedece de su voluntad. De hecho, es su pan diario el obedecer la voluntad de Dios. Ahora, tristemente, esto lo tenemos que explicar para que nadie se confunda, pero quiero decirte, en los primeros años y en los del cristianismo, de la iglesia primera, y a lo largo de los siglos, cuando ha habido avivamientos en diferentes partes de nuestro mundo, del planeta, y ha habido llamamientos de Dios, la gente sabe que cuando se convierte, bueno, tiene que amar a Dios como su prioridad, su principal amor es Dios. ¿Estamos claros? Sin embargo, hoy es necesario incluso hasta explicar estas cosas para que la gente no ande en ocasiones hasta confundida. ¿Debo o no debo guardar la ley de Dios, la ley moral de Dios? Bueno, ¿se debe de guardar? Claro que sí. Oye, pero si soy cristiano, de todos modos tengo que obedecer la ley moral de Dios. Claro que sí. ¿Cuál es la ley moral de Dios? Los 10 mandamientos. ¿Y qué dicen los 10 mandamientos? ¿Cuál es el mandamiento número 1? Dice, de alguna manera, está resumido en amar a Dios con todo nuestro corazón. Y el segundo es amar a nuestro prójimo. Y si lo desglosamos, es no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo, no te harás imagen. Y yo creo que todo cristiano pues sabe que no debe de adorar imágenes. ¿Estamos claros? El tercero, no tomar el nombre de Dios en vano. Y así nos vamos uno a uno, practicando, amando a Dios y diciendo, Señor, quiero honrar a mi padre, a mi madre. Quiero guardar el mandamiento de la vida. No matarás, no hurtarás, no mentirás, no codiciarás, etcétera, etcétera. Así los 10 mandamientos. Ahora, quiero decir de alguna manera, después de esta introducción, sin embargo, y aquí viene el pero, desafortunadamente, esto en ocasiones no es así. Tal vez para los que están aquí y que han alcanzado el perdón de sus pecados, pudiera ser algo muy comprensible. El hecho de amar a Dios, ¿verdad? El hecho de seguir el llamado de Dios, de escuchar la voz de Dios y decir, Señor, yo te voy a seguir por donde quiera que tú vas. Para el cristiano esto es el pan de cada día. Sin embargo, como lo vamos a ver en el estudio de hoy, vamos a ver cómo en el ministerio del Señor Jesús hubo personas, no pocas, que no estuvieron dispuestos a pagar el precio por seguirlo. Y así como me escuchas, hubo personas que teniendo a Cristo allí enfrente, frente a sus ojos y escuchando la invitación de hacerse seguidores de Él, no estuvieron dispuestos a seguirlo. Porque consideraron más importante, escúchame bien, consideraron más importante sus intereses personales, porque consideraron más provechosas sus metas personales, alcanzar sus sueños, alcanzar sus metas que ya se habían trazado. En otras palabras, no quisieron hacer a un lado todo aquello que les estorbaba en el camino, sino que amaron más su propia vida y su propia comodidad que seguir al Señor. Y yo quiero decirte, esto es algo muy tremendo, ¿cierto o no? En pláticas próximas vamos a revisar el costo que hay que pagar, que no es cualquier costo. Ya dije anteriormente, la salvación es gratuita, para que nadie se confunda, pero hay un costo que pagar y lo tenemos que pagar tú y yo. Porque hoy se ofrece también, y es importante decirlo, una gracia barata, una gracia que se puede manipular. Y yo quiero decirte, no, la gracia de Dios no es barata. El entregarse a Dios no es cualquier cosa. Es la decisión más importante en tu vida. Y por eso en ocasiones la gente no está dispuesto a hacer caso a ese llamado. ¿Estamos? Tiene que ver con quitar todo aquello que se oponga entre tú y Dios. Y ya lo veremos en su momento. Ahora, ¿cuál es el objetivo de este estudio para los que están anotando? Número 1, vamos a ver cuáles son los obstáculos más comunes a los que se enfrenta la gente
al momento de decidir si sigue a Cristo o no. Hay obstáculos que se ponen en el camino y todo mundo está sujeto a ellos en alguna u otra medida. Ok, número 2, otro objetivo de este estudio, para que tú puedas hacer a un lado todo obstáculo que te esté impidiendo practicar el verdadero discipulado. En otras palabras, cada quien se va a analizar, cada quien va a revisar su vida, y lo que queremos es que el que quiera ser un seguidor de Jesús pueda hacer a un lado, quitar toda piedra en el camino para que pueda caminar rectamente. Muchas personas en ocasiones tienen este razonamiento. Pudiera ser que a lo mejor alguno haya pensado de esta forma: si yo hubiera estado en el tiempo de Jesús y me hubiera hecho el llamado a mí, yo gustosamente lo hubiera aceptado. Si yo hubiera estado allí, incluso entre la multitud que gritaba: crucifícale, crucifícale, yo hubiera gritado con todas mis fuerzas que lo dejaran libre. A lo mejor alguien hubiera pensado así, tal vez. Sin embargo, quiero decirte, mira, el día de hoy tienes la oportunidad delante de ti de volverte un verdadero seguidor de Jesús y de aceptar gozoso el llamado que Él te hace. Hoy tienes el privilegio de responder al llamado. Y obviamente me estoy adelantando mucho al estudio, casi estoy dando la conclusión, ¿verdad? Pero yo te diría de parte de Dios: no actúes como aquellas multitudes que no estuvieron dispuestas a hacerse seguidoras de Jesús. Tú sí sé un fiel seguidor del Maestro. Amén. Ok, vamos a ver a continuación una lista. Obviamente no son todos los ejemplos que nos deja la Escritura de todos aquellos que no quisieron seguir al Maestro. Pero vamos a ver una lista de personas que no estuvieron dispuestos a pagar el precio de ser discípulos de Jesús. Lucas 9, por favor. Vamos a leer versículo 57 al verso 62. Dice: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Qué vemos? En este momento observamos cómo en un momento en el cual el Señor Jesús estaba en esta tierra, en su ministerio, Él comenzó a llamar a determinadas personas. Y de hecho, incluso vemos que hubo gente que aparentemente tenía la intención de volverse un seguidor de Jesús. Pero cuando se dieron cuenta del costo que implicaba o que se tenía que pagar por ser seguidores de Jesús, dieron un paso hacia atrás y ya no estuvieron dispuestos a consagrarse completamente. El primero de ellos es un entusiasmado escriba, un señor apresurado que llegó, ¿verdad? Y dice la Escritura en el Evangelio de Mateo, vamos a Mateo capítulo 8, es el pasaje paralelo, en el versículo 18 al versículo 20. Mateo 8, 18 al 20 dice: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino, ¿quién? ¿Qué dice ahí la Escritura? ¿Quién vino?
un escriba. Y le dijo: maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Quién era este hombre? Un escriba. ¿Estamos claros? Y obviamente, bueno, vemos ahí la respuesta en el versículo 20, la que leíamos en Lucas 9. Ahora, ¿quién era un escriba? Los escribas en el antiguo Israel eran hombres sabios, cuyo trabajo era estudiar la ley mosaica, era transcribirla y escribir comentarios de la misma. Un escriba tenía una reputación en el pueblo de Israel. Era gente acomodada incluso dentro de la comunidad judía. Era gente muy respetada. Tal vez podríamos pensar que era gente acomodada o que no pasaba penurias. Por esta razón, el Señor Jesús, conociendo su vida, porque el Señor Jesús era y es el omnisciente, que todo lo sabe, ¿verdad? Conocía la vida de este hombre y bueno, simplemente le leyó la cartilla y le dijo como respuesta, le dice el Señor Jesús, conociendo la vida de este escriba, le dice: mira, las zorras tienen sus guaridas, las aves de los cielos en la tarde, ¿a dónde llegan? A sus nidos. Sin embargo, dice, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Qué quiere decir esto? Le estaba diciendo al escriba lo siguiente: ¿estás dispuesto a pasar penurias, a pasar escasez, limitaciones, hambres y un largo etcétera, etcétera por mi causa? Era lo que le estaba diciendo el Señor Jesús a este escriba entusiasmado. ¿Y cuál es la respuesta de este escriba? ¿Qué dice el versículo que sigue? Pues ya no dijo nada. Ahí cuando escuchó esas demandas, cuando escuchó la condición y cómo iba a estar sometido a él a esas penurias, seguramente él pensó, bueno, es que pues yo soy muy afamado, yo soy muy afortunado, de hecho a mí me llaman, me reconocen, la gente me respeta y de hecho pues hasta recibía un sueldo por hacer transcripciones de la ley. Sin embargo, el Señor Jesús no tenía ni dónde recostar su cabeza. ¿Estamos claros? Más adelante voy a hacer un comentario en torno a este tema. Simplemente quiero que quede en este momento en nuestra mente. De tal manera que vemos que este hombre apresurado, este escriba entusiasmado, bueno, pues simplemente ya no estuvo dispuesto a pagar el precio y se fue. Y yo diría, qué triste. ¿Cierto o no? Qué triste. ¿Qué vemos más? Vamos a seguir leyendo. Dice el verso 59 de Lucas 9. Y dijo a otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. El segundo personaje que observamos en esta historia es un hijo que puso en primer lugar a su padre terrenal. El problema de este hijo es que cuando escuchó el llamado de los mismos labios del Señor para seguirlo, él le dijo: Señor, deja que primero. Fíjate lo trágico de las palabras. A lo mejor lo leemos así rápido y ni nos alcanzamos a dar cuenta, pero él está haciendo pues está poniendo en la balanza qué es lo más importante para él. ¿Qué era lo más importante? ¿Seguir a Jesús o ir a estar con su padre terrenal? Estar con su padre terrenal. Por eso le dice al Señor: deja que primero vaya y entierre a mi padre. En otras palabras, ante los ojos de este hijo, lo más importante era estar con su padre hasta que él muriera, antes de estar con Dios. ¿Y cuánta gente nos hemos topado así? En ocasiones vamos, oye, te venimos a visitar,
acércate a buscar a Dios. Y la gente dice, no, pero es que fíjate, pues todavía, pues tengo a mis padres, tengo a mi familia. Es que pues sí, ya cuando ellos hayan pasado a la otra vida, entonces tomaré la decisión de acercarme a Dios. Y menosprecian el hecho de acercarse a Dios. Ahora, estar con su padre podría significar estar con él 1, 2, 5, 10, 15 o 20 años. ¿Estás de acuerdo? Alguien podría decir, ay, bueno, pero es que si el padre estaba muerto, pues era prudente, conveniente que ese hijo pudiera dar una cristiana sepultura a su padre. Pero quiero decirte, no, el padre no estaba muerto, el padre estaba vivo. Y ese estar con mi padre significa déjame acabar los últimos años de vida de mi padre, y bueno, ya cuando él muera, pues entonces voy a seguirte. Y quiero decirte, ¿cuántos años estuvo el Señor Jesús en esta tierra, en su ministerio? 3 años. O sea, había, ¿qué cosa? Celeridad, prisa, prontitud. 3 años iba a estar caminando el Señor sobre la tierra. Bueno, obviamente desde que nació estuvo en esta tierra, ¿verdad? Pero en su ministerio 3 años. De tal manera que su ministerio fue rápido. Y imagínate este hijo. Seguramente el Señor se fue otra vez a los cielos y a lo mejor él seguía cuidando a su padre. ¿Cierto o no? Pero se había privado de una bendición enorme, grande, por no estar acudiendo al llamado del Señor. Ahora, para ir aplicando la palabra a nuestros días, podríamos decir que esta actitud la hemos visto repetidas ocasiones en la gente. A la gente se le invita a entregarse a Dios y dice la gente, sí, hermano, pero déjame que primero termine mi carrera. ¿Cuántos he escuchado así? Sí, pero primero estudio y ya luego busco a Dios. Oye, espérate, pero el que tú busques a Dios no significa que te vas a ir a 12 horas a estar orando de rodillas y otras 12 horas leyendo la Biblia, y al otro día otra vez te levantas y 12 horas ahí postrado orándole a Dios y después lees la Biblia otras 12 horas. No. El entregarse a Dios significa entregarle nuestra vida, y ya todo lo que hacemos, como lo vamos a ver ahorita, dice la Escritura, sea que comamos o bebamos, lo hagamos todo para la gloria de Dios. Eso es vamos a decirlo, el llamado que estamos nosotros recibiendo. O sea, aquí no significa vámonos al monasterio, vámonos allá a un lugar apartado porque queremos vivir para Dios enteramente. Bueno, sí, pero lo puedes vivir aquí en este mundo. El Señor Jesús dijo, no ruego que los quites del mundo, no ruego que los saques de aquí, de la tierra, sino guárdalos del mal. A pesar de que nos encontramos viviendo en una sociedad cada día más terrible, sin embargo, en medio de esta generación podemos puedes volverte un fiel seguidor de Jesús. Y ejemplos tenemos muchos en la Biblia. Daniel, ¿era un hombre de Dios, sí o no? ¿Qué hacía diario? ¿Cuántas veces oraba? Y cuando vino un decreto, ¿qué hizo? Ese decreto era en contra de todo aquel que clamara a otro Dios que no fuera el rey. ¿Y qué hizo Daniel? ¿Sabía de la sentencia? ¿Que iba a ser echado al foso de los leones? ¿Y qué dijo? Ay, nanita, mejor ya no oro a Dios. Temo por mi vida. Él llegó y mira, por un oído le entró y por otro le salió la sentencia del rey y dijo, ¿sabes qué? Yo tengo una necesidad y yo voy a buscar a mi Dios. Y llegó y se postró, abrió sus ventanas de su casa y se puso a orar. Y entonces vinieron los enemigos, lo acusaron y lo echaron al foso de los leones. ¿Y qué hizo Dios? Lo guardó. Y estaba en un lugar de mucha perversión, de mucha dureza de corazón. Pero ese hombre se guardó. ¿Estamos de acuerdo? Aún el mismo Lot, ¿se guardó o no se guardó? No era como los demás. Él tenía a su esposa, tenía a sus hijas, vivía en familia.
Y bueno, podemos ir enumerando muchos. Ahora, el hecho de entregarte a Dios no significa que te vas a ir al monasterio, sino más bien vas a hacer de Dios tu principal amor. Pero ¿qué dice la gente en ocasiones cuando se le invita a entregarse a Dios? Ay, hermano, es que pues estoy estudiando. ¿Y qué? No porque estés estudiando no puedes entregarte a Dios. Pues entrégate a Dios y estudia para Dios. ¿Estamos de acuerdo? Hay gente que dice, deja que primero termine de construir mi casa. Déjame que primero me asciendan en el trabajo y ya cuando tenga un buen puesto, entonces sí busco a Dios. Déjame que primero me compre tal propiedad y entonces sí, cuando ya la adquiera voy y me entrego. Déjame que primero haga esto o aquello. En otras palabras, anteponen sus propios intereses personales a los intereses de Dios. Y quiero decirte, así no funcionan las cosas. La pregunta que yo hago es, ¿qué acaso seguir al Señor no debería ser la actividad más importante de nuestra vida? ¿Qué acaso fuimos enviados a esta tierra solo para hacer tesoros en esta tierra y no para hacer tesoros allá en el cielo? ¿Qué acaso no debería ser la prioridad o la actividad principal el darle el lugar de honor que se merece Cristo en nuestra vida? Y yo creo que a todo esto nuestra respuesta es sí. Él es digno de que yo me entregue. Él es digno de que Él tome el primer lugar en mi vida. Y yo quiero decirte, Dios se merece todo de nosotros. ¿Cuántos decimos amén? Fíjate, la escritura en 1 Corintios 10:31 dice, si pues comes o bebes o haces otra cosa, cualquiera que sea, trabajas, estás con tu familia, estudias y ponle ahí toda actividad que tú quieras, dice, hacerlo todo para la gloria de Dios. Hazlo todo para la gloria de Dios. Dicho en otras palabras, nuestra razón de ser se encuentra cuando conocemos a Dios. No en cuánto dinero acumules en esta tierra, no cuánta sabiduría tengas, no cuánta fama acumules. Jeremías 9:23 y 24 dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. No diga, es que tengo todo esto y entonces soy dichoso. Dice, no. Verso 24, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Hermanos, cuando conocemos y entendemos a Dios, conocemos su voluntad, esa es nuestra gloria. Conocer a Dios. Conocer a Dios. Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque esas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué pasajes estamos leyendo, hermanos? Ahora, volviendo a nuestro pasaje, ¿cuál fue la respuesta del Señor Jesús a este hijo que le dijo, deja que primero vaya y entierre a mi padre? El Señor Jesús le dice en el verso 60, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. En otras palabras, yo creo que aquí nos deja ver el contexto del pasaje, un llamado sublime. Porque es un llamado sublime, hermanos, el que nos hace Cristo cuando nos quiere hacer sus seguidores, sus discípulos. ¿A qué nos está invitando? ¿A qué invitaba a este hombre que puso en primer lugar a su padre terrenal? Que le dijo, deja que los muertos entierren a quienes, a sus muertos, ¿ok? Deja que la gente que no quiere haga las cosas, vamos a decirlo, cotidianas. Sin embargo, le dice, y tú ve y anuncia
el reino de Dios. Cuando tú crees, cuando tú eres un cristiano, cuando tú eres un hijo de Dios, tienes un llamado sublime de parte de Cristo para ir a anunciar el reino de Dios, hermanos. En otras palabras, somos embajadores de Cristo en esta tierra y vamos a decirle a la gente que se vuelva a Jesús con el objetivo de que cuando muera no vaya a ir a un lugar de eterna perdición, sino más bien que se arrepienta y cuando muere, ¿a dónde va a ir? A estar en la presencia de Dios. Yo te pregunto, ¿no es un llamado sublime? Es un llamado sublime el que tenemos. Ahora, yo también te pregunto, ¿y por qué Dios no le dio este llamado a los ángeles? Porque los ángeles no anuncian el reino de Dios, no predican el evangelio. Nosotros somos los que predicamos el evangelio del reino de Dios. En otras palabras, nos está compartiendo una bendición muy grande. Y de hecho la Escritura dice que somos embajadores de Cristo, ¿verdad? Andamos buscando que el hombre haga la paz con Dios. Ok, verso 61. Vamos a ver al tercer candidato. Dice, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. En otras palabras, pareciera que este tercer personaje tiene la misma intención que el anterior. Ese despedirme podría significar hasta que mueran cada uno de los que están dentro de mi círculo familiar, entonces después te seguiré. Y la respuesta del Señor Jesús, yo creo que es una clara advertencia de todos aquellos que quieren seguir al Señor para no desistir. Dice el verso 62, Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Dicho en otras palabras, todo creyente que ya tomó la decisión de entregar su vida a Cristo, tiene que perseverar. Escúchame bien, tiene que perseverar. ¿Hasta cuándo? Hasta llegar a la meta final. En otras palabras, una vez que se puso la mano en el arado, ¿qué es lo que hace la persona, el agricultor cuando va a arar su campo? Toma el arado, que el arado, para los que no sepan, bueno, es un instrumento de labranza que era de madera y tenía una cuchilla en la parte de abajo que se incrusta en la tierra para que pueda abrir la tierra, removerla, reblandecerla. ¿Ok? Entonces, cuando el agricultor va a sembrar, toma el arado, toma un par de bueyes donde les pone un yugo y sujetan ese arado, y entonces poniendo las manos el campesino en el arado y metiendo la cuchilla, tiene que ir derecho. Si de repente empieza a voltear hacia atrás, lo único que va a hacer es empezar a mover la cuchilla y esos surcos van a salir chuecos, torcidos. Ahora, el ejemplo o el significado de lo que quiere decirnos el Señor es que todo aquel creyente debe perseverar hasta el final una vez puesta la mano en el arado. De lo contrario, si de repente ya hizo decisiones, pero es que, ¿qué crees? Que pues ahora surgió un asunto X, ¿no? Y tengo que ir a atender. Por lo tanto, entonces, pues la verdad no voy a estar consagrado a Dios durante un tiempo porque tengo que ir a hacer alguna actividad X, ¿no? Al final lo que va a suceder con esa persona es que va a bajar las manos en el transcurso de su consagración. Y eso no es lo que Dios quiere. Ok, sigamos avanzando. Apenas vamos con 3. Vamos a ver el último. Yo creo que con ese quedamos. Vamos a ver ahora la vida de un hombre muy conocido. No tanto por su disposición a hacer la voluntad de Dios, sino por su rechazo al llamado. En otras palabras, por dejar con la mano extendida, fíjate lo que te estoy diciendo, dejó con la mano extendida al Salvador del mundo.
Y esa es una ofensa muy grande. Fue un joven que no estuvo dispuesto a renunciar a todo. Y vamos a hacer una lectura general del pasaje y ya posteriormente vamos a ir deteniéndonos para ir explicando algunas verdades del pasaje y aplicarlas a nuestra realidad. Marcos 10, por favor, versículo 17 al 27. Marcos 10, versículo 17 en adelante dice: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. ¿Cuántas cosas le faltaban? Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Ahí ya veo yo una aclaración, ¿verdad? Porque el otro pues se espantaron, pero ya el Señor Jesús aclara: a los que confían en las riquezas. Más fácil es para un camello, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Y esta es nuestra pregunta que todos nos hemos hecho, ¿verdad? ¿Quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible. En otras palabras, el hombre por su propia fuerza, por su propia voluntad, por su propio deseo, nunca se podrá salvar a él mismo. Sin embargo dice: mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Ahora, me quiero centrar en la persona de este joven rico, porque describe perfectamente el actuar de mucha gente. Y me iré apoyando en el Evangelio de Mateo también, que es el paralelo de Lucas, para que vayamos enriqueciendo este panorama que hemos leído. Lo primero que hay que decir es que la Biblia nos dice que este hombre era un joven. No dice la edad específica, pero sin lugar a dudas no era una persona avanzada en años. Es decir, tenía toda una vida por delante, podríamos decirlo. Vamos a Mateo, capítulo 19, versículo 20 y versículo 22. Mateo 19, verso 20. Nada más para que tú tengas la noción que nos deja Mateo. Tú sabes que los 3 evangelios sinópticos se van complementando en ocasiones. Bueno, aquí es un claro ejemplo. Dice, verso 20, ¿quién? El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Verso 22, oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Ok? Por lo tanto, número 1, este hombre era un joven. Y bueno, de repente el joven pues dice: tengo la vida por delante. ¿A poco no?
Ya el que está entrado en años, de repente todo nos duele, ¿cierto o no? Ya todo nos truena. Nos paramos tantito y nos hacemos hacia atrás, ya nos tronó los huesos de la espalda, ¿no? Nos sentamos, ya no nos podemos parar, ¿cierto o no? Pero el joven, ¿qué le duele? ¿En qué piensa el joven? En el porvenir, en el futuro. Tiene planes, tiene proyectos, tiene sueños, tiene metas que alcanzar, ¿cierto o no? Ahora, este joven, me imagino, pues tenía lo mismo. Ahora, número 2, además nos dice que era un joven muy rico. En otras palabras, tenía muchas riquezas, muchos bienes. En el versículo 23 de Lucas 18, vamos a ver qué dice. Dice, entonces él, oyendo esto, se puso ¿qué? Muy triste. ¿Por qué era qué? No dice era rico. Fíjate lo que dice. Era muy rico. Una cosa es ser rico y otra cosa es ser muy rico. Traducido en nuestras palabras, millonario. Por lo tanto, entonces ya tenemos otra característica de este joven, que era muy rico. Lucas 18, versículo 18, vamos a ver la tercera característica. Fíjate, ¿quién era este joven muy rico? ¿Cómo es catalogado también aquí en el Evangelio? Dice, un hombre ¿qué? Principal. Le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Nos dice que era un hombre principal. ¿Qué significa esto? Que quizás pertenecía a una familia noble y distinguida. Una familia reconocida en la sociedad judía. Y bueno, creo que es por demás decirlo, que como tenía mucho dinero, tal vez era una persona muy reconocida, porque pudiera haber ayudado a la gente, no lo sé. Número 4, era una persona que conocía la ley moral de Dios. Cuando Jesús se acerca y le dice, bueno, guarda los mandamientos, no robes, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué fue lo que este hombre dijo? Dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Por lo tanto, ¿conocía o no los mandamientos? Los tenía perfectamente entendidos. De tal manera que era, además de ser un joven rico o muy rico, principal, reconocido, además tenía una religiosidad de formas, simplemente. Porque guardaba o no guardaba la ley moral de Dios. Aparentemente sí, entre comillas sí, pero hacían falta algunas cosas que el Señor Jesús descubre el corazón, porque el Señor no anda con rodeos. Cuando la gente se acerca, no crees que el Señor dice, bueno, voy a tratar de cerrar los ojos y no voy a ver. No. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, Jesús pone el dedo en la llaga y en ocasiones, mira, hasta le hace así. Y sentimos feo cuando se nos descubre el pecado, ¿cierto o no? Hay gente que en ocasiones llega por primera vez y de repente empieza a decir, oye, y ya le platicaron mi vida a este hombre. Ya todo me empezó a hablar a mí y me está descubriendo y nada más habla y habla en contra de mí. No. Aquí nadie me ha platicado la vida de nadie. Pero Dios, que conoce nuestra vida, es el que descubre el pecado oculto. ¿Cierto o no? Por lo tanto, número 5, entonces este hombre era un hombre que conocía la ley moral de Dios, pero no era un creyente, era un religioso solamente. Y número 6, aparentemente se mostraba interesado en las cosas espirituales. ¿Por qué digo aparentemente? ¿Cómo llegó ante el Señor? ¿Qué dice el verso 17? ¿Cómo llegó?
llegó, dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo. ¿Vino uno qué? Corriendo. De tal manera que se mostraba aparentemente interesado en las cosas espirituales. Dicho de otra manera, al parecer había prisa por venir al encuentro del Señor. Número 7. Mostró respeto y reverencia hacia el Señor Jesús. ¿Por qué? ¿Qué dice? Que llegó corriendo e hincando la rodilla delante de él. Es decir, se postra ante Jesús. ¿Y cómo le llama? Maestro bueno. Y hermanos, qué impactante es la palabra. Ahora, este joven quiso también como que hacerle la barba y le dice, maestro bueno, ¿qué haré? Y el Señor Jesús le pregunta, ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno, solo Dios. Y fíjate, aquí hay dos cosas que le está diciendo el Señor. Número 1, ningún hombre es bueno en su propia justicia. ¿Y por qué crees que le dice eso el Señor a este joven? ¿Cómo crees que se sentía él? Él se sentía justo. Yo lo he guardado desde mi juventud. Yo he sido bueno. Y entonces el Señor le dice, a ver, para aclararte, ninguno es bueno. Dice, ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Es decir, ningún ser humano es bueno, solamente Dios. ¿Ok? De tal manera, con esto era una clara aplicación a la vida de este joven que se consideraba justa ante sus propios ojos. Él se sentía bueno, cumplía con todo, aparentemente guardaba los mandamientos desde pequeño. Y obviamente, pues, él pensaba que era un hacedor de la voluntad de Dios, etcétera, etcétera. Sin embargo, el Señor Jesús le dice, ninguno hay bueno, solo uno, Dios. Y esto lo hizo para quitarle su justicia personal. Por otro lado, esta pregunta, ¿por qué me llamas bueno?, lo que refleja es una pregunta que le hace al joven rico. Indirectamente le está diciendo, ¿crees que yo soy Dios? Y obviamente, si sigues leyendo, ya después ya no le dice maestro bueno, ya nada más le llama maestro. Porque tenía dudas. Pudo haber sido, ¿ok? Y este es el gran problema de la gente, que en ocasiones no saben a qué Jesús se están acercando. Muchos piensan que solo fue Jesús un gran maestro, un moralista, un hombre de bien, pero yo quiero decirles, Jesús es el Cristo, el Mesías de Dios, aquel que fue enviado desde los cielos y que vino para buscarnos y salvarnos. Es el Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, Dios hecho carne. Ahora, sin embargo, a pesar de todo esto, a pesar de que le dice, pues yo lo he guardado todo desde mi juventud, el Señor Jesús se va a donde estaba el problema, en el corazón de ese muchacho. Le dice, una cosa te falta. Y esto para mí es bien importante. No dice 10 cosas te faltan. O ay muchacho, te falta mucho. Una cosa te falta, le dijo. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y después ven y sígueme tomando tu cruz. ¿Y qué hizo el joven? Se puso triste. Ahora, solamente quiero decir algo muy importante también. Mira, este joven sabía que algo hacía falta en su vida, ¿sí o no? Porque si se hubiera sentido él pleno, lleno, satisfecho y rumbo al cielo, entonces no hubiera venido a Jesús. Sin embargo, su vida moral no le saciaba, no le bastaba. Se reconocía falto de la vida eterna. Por eso le pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna?
Y esto es lo estremecedor, que este joven, a pesar de que sabía que no tenía la vida eterna, que no estaba seguro de ir al cielo el día que muriera, viene a preguntarle: Señor, maestro bueno, ¿qué haré? ¿Qué haré? Dime para que yo lo haga. Y el Señor le señala, pero él se justifica: ya todo esto lo he guardado, entonces estoy del otro lado. Y el Señor Jesús le dice: no. Ahora, para mí es bien importante la palabra que dice: mirándole, ¿le qué? Le amó. No dijo tuvo mala voluntad, porque en ocasiones en eso piensa la gente: ay, es que no me quiero acercar a Dios porque luego me va a pedir que yo deje esto o aquello. No, lo que Dios quiere es que le ames. Lo que Dios quiere es que lo pongas a Él en primer lugar. Olvídate qué es lo que vas a dejar o no. Lo que Él quiere es que Él reine en tu corazón día y noche. Eso es lo que Él busca. Y en ocasiones pudiera ser que, como esta situación del joven, a pesar de que Cristo le amó, a pesar de que Cristo le vio con buenos ojos, este hombre pensó que el Señor Jesús quería su mal, ¿cierto o no? Que quería su mal. Sin embargo, yo puedo decirte, esa mirada o ese pasaje que nos deja ver la mirada de amor de Jesús es porque causó compasión en la vida del Señor Jesús, la vida de este joven. Lo vio con ojos de amor y de misericordia. Sin embargo, llegaba la hora de la verdad. Era necesario que este joven amara a Dios de hecho y de verdad. ¿De verdad quieres hacer las cosas? Ok, ándale. Tienes un problema en tu corazón, que confías mucho en tus riquezas. Por eso vende todo lo que tienes y dale el dinero a los pobres. Y entonces sí, ven y sígueme. Y yo quiero decirte, ese es el problema de mucha gente. En ocasiones solo de labios buscan a Dios, pero su corazón está lejos de Él. Hay gente que dice: bueno, yo sí busco a Dios mientras no me pida nada. Bueno, sí le busco mientras las cosas me las lleve tranquilas. Pero cuando comience Dios a exigirme cosas, entonces ese Dios ya no me gusta. Y yo quiero decirte, el problema de la cristiandad el día de hoy es que la gente se fabrica su propio Dios a su propia conveniencia. ¿Qué hizo el pueblo de Israel en Egipto cuando fueron liberados? En el desierto, cuando fueron liberados de la esclavitud de Egipto. Y Moisés subió al monte a recibir las tablas de la ley de Dios. ¿Qué hizo el pueblo? Que le dijo a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros. ¿Y qué fabricó Aarón? Un becerro de oro. ¿Y sabías tú que el día de hoy es lo mismo que está sucediendo? La gente se fabrica sus becerros de oro. Un Dios conforme a su concupiscencia. Si la gente es avara, si la gente le gusta las posesiones, si la gente quiere dinero, yo quiero ir a un lugar donde me prediquen prosperidad. Y andan buscando, no se conforman con el evangelio verdadero, andan buscando ahí un lugar donde les empiecen a sacar y a prometer dinero, ¿verdad? Tú da tu diezmo para que Dios te lo multiplique. Y la gente dice: amén, este lugar sí me gusta, porque ya se fabricó un becerro de oro. ¿Y cuántos becerros de oro hay el día de hoy en estos tiempos? Muchos. Un Dios que no es el Dios vivo y verdadero. Sin embargo, el Señor Jesús le pidió renuncia a todo. Le dice: anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y ven, toma tu cruz y sígueme. En ese momento le puso las condiciones, el estándar, el costo que había que pagar. Y ese joven entusiasta que prometía mucho, ¿qué le pasó? Como un globo, empezó a desinflarse. Se entristeció, se pesadumbró, porque su corazón estaba apegado a sus riquezas. De tal manera que se dio la media vuelta y se fue sin seguir a Jesús. ¿Por qué se fue?
porque no quería pagar el precio. Porque para él era más seguro confiar en sus riquezas, que aparentemente le daban seguridad en esta tierra, que buscar la seguridad eterna que está en las manos de Dios. No estuvo dispuesto a pagar el precio de una vida cómoda, de lujos, de privilegios, de reconocimiento, de aplausos. Y yo creo que simplemente, de manera rápida, solamente quiero explicar una cosa importante para que el estudio no se vaya a malentender. El problema, hermanos, no está en el dinero. Gloria a Dios, quien tiene posesiones, quien tiene recursos, quien tiene propiedades, quien tiene una cuenta en el banco. La Biblia no condena al hombre que tiene riquezas. En la Biblia tú puedes ver que hubo hombres y mujeres que tenían posesiones materiales y no se les pidió que se deshicieran de ellas. Uno de ellos fue Abraham. Era un hombre muy rico, ¿sí o no? ¿Y Dios le pidió? Pero al principio, ¿cuál fue el llamado que le hizo Dios? Deja tu tierra, deja tu parentela y ven y sígueme, y te voy a dar un lugar donde ahí tu descendencia se va a multiplicar. ¿Hizo Abraham caso al llamado de Dios? Sí. ¿Y salió con qué? ¿Con qué salió? Pues a lo mejor con un par de maletas, la de él y la de la esposa. Y bueno, salió también con Lot, pero pues hay que él cargar a la maleta de él, ¿no? Y se fueron. Y Dios lo empezó a prosperar. ¿Es mala la prosperidad? No. No. Otro ejemplo, bueno, hay muchos. Zaqueo. ¿Tenía dinero o no tenía dinero? Cuando llegó Jesús a la casa de Zaqueo, le dijo: ándale, vende todo lo que tienes. No. Sin embargo, Zaqueo se paró y dijo: bueno, si yo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. En otras palabras, incluso en la Biblia habla de mujeres como Juana, mujer de Chuza, en Lucas 8:3, que le servían de sus bienes. Era gente que tenía dinero, pero iba y se despojaba, y claro, daban para la extensión del reino. Y yo digo esto porque en el siglo XIII, en lo que se conoce como la Edad Media, surgieron dentro del clero católico las famosas órdenes mendicantes. Los franciscanos, los agustinos, los dominicos, y muchos de ellos hacían votos de pobreza y andaban hasta descalzos como una muestra de su supuesta humildad, viviendo de la caridad. Sin embargo, yéndose a un extremo peligroso. No, Dios no quiere que andemos ahí parando la mano y pidiendo caridad. Dios nos dio las manos, ¿para qué? Para trabajar con ellas. La Biblia nos manda, incluso hay una carta que dice: y el que no trabaje, que no coma. Y dice también esa misma carta: ocúpense en sus empresas, en sus negocios, para que no padezcan necesidad, sino que incluso tengan para dar. El cuarto mandamiento, ¿qué dice? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás. Entonces, ¿nos manda a qué? A estar productivos, ¿cierto o no? No dice 6 días descansarás y 1 trabajarás. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el 7º día descánsalo, dedícaselo a Dios. ¿Sí? Ahora, el problema no es el dinero en sí mismo, sino el amor al dinero. Nada más como un ejemplo, 2 de Timoteo 6, versículos 6 al 10, dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No dice el dinero, dice el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y yo he conocido gente que por codiciar lo material
Se descuidaron de Dios y hoy es gente que su silla aquí en este lugar está vacía. Decidieron mejor irse, abrir sus negocios, ganar mucho dinero, tener propiedades, decir aquí yo soy el que mando. ¿Por qué? Porque mi dinero vale. Pero mira, hoy sus sillas vacías. Se extraviaron de la fe. Y sin lugar a dudas, tarde que temprano serán traspasados de muchos dolores. Ahora, la Biblia tampoco promueve la vagancia o la ociosidad. Repito, muy por el contrario, la combate constantemente. Simplemente, como un ejemplo, Proverbios 6, versículos 6 al 8, habla acerca de la hormiga. Y dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no tiene capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. O sea, hasta ejemplos nos pone de la naturaleza. Y digo, como la hormiga podemos decir la abeja, ¿no? Que andan de flor en flor, tomando miel, agarrando polen, llevándolo a sus colmenas, y son vamos a decirlo, creación que nos deja un entendimiento. Ok, y entonces el asunto simplemente, para ir cerrando esta enseñanza, cierro el comentario para que nadie se vaya a confundir, que a lo mejor Dios nos pide que andemos ahí pues ociosos o sin hacer nada, y la Biblia no nos manda eso, nos manda que trabajemos, ¿sí? ¿Habrá excepciones? Claro que sí. Cuando por una enfermedad no se pueda, claro, nadie está diciendo que no. Y que nadie se vaya a sentir mal, porque a lo mejor de repente nos podemos enfermar. Algunas veces podemos estar a lo mejor hasta una temporada sin poder trabajar, ¿no? Entonces, pero yo creo que el enfoque más bien está dirigido a todos aquellos que teniendo todas sus facultades y sus sentidos bien, decida no hacer nada. Entonces ahí sí estaría cayendo en un pecado que es la ociosidad o la flojera. ¿Ok? Ahora, para concluir, hermanos, en este estudio hemos visto cómo hubo gente que no quiso entregarse a Dios y ponerlo en primer lugar en sus vidas, por la sencilla razón de que no estuvieron dispuestos a hacer a un lado todo aquel obstáculo que se interponía entre ellos y Dios. Sin embargo, son ejemplos solamente. Tal vez algunos de los presentes puedan tener un obstáculo diferente. A lo mejor no es la carrera, a lo mejor no es el dinero, a lo mejor no son las posesiones, a lo mejor no es el amor al dinero, pero pudieran tener por ahí algo que les está obstaculizando en tu relación entre tú y Dios. ¿Qué tienes que hacer? Hacerlo a un lado. Hacerlo a un lado. De lo contrario, te dejará descalificado. No podrás avanzar. O dirás, levantarás la mano y dirás, yo sí quiero, pero a la media semana ya estás otra vez cayendo en el mismo pecado. Debes entender que hacer a Dios la persona más importante de tu vida te ayudará a darle un propósito a tu vida. Te llenará de fuerzas en tu caminar en esta tierra. Y repito, no significa que vas a estar orando 12 horas y después otras 12 horas leyendo la Biblia. No se trata de eso. Entregarse a Dios tiene que ver con amarlo, tiene que ver con creerle, tiene que ver con ponerle a Él, obedecerle sus mandamientos, porque sus mandamientos no son gravosos. No para que te salves tú mismo, sino como una muestra de esa salvación que Dios ya ha operado en tu vida. Y bueno, pues hasta aquí nos detenemos. Simplemente hagamos una oración y digámosle a Dios, Señor, gracias, porque hasta aquí tú nos has ayudado y nos has hablado el día de hoy. Señor, hoy ponemos esta enseñanza, Señor, en tus manos. Sabemos, Dios, que tú estás llamando al hombre. Y como aquel día, Señor, tú llamaste a muchos. Y también en ese día muchos dieron la espalda. También es cierto que algunos, tal vez pocos, al principio, Señor, decidieron pagar el precio. Dejándolo todo, Señor, se levantaron y te siguieron. Ayuda a que todos los que estamos aquí, todos los que escuchen esta enseñanza, puedan también
dejarlo todo y seguirte a ti. No en una forma irracional, no en una forma de fanatismo, sino en una relación racional, porque nuestro culto es racional. Tenemos que ponerte en las manos todo lo que somos y todo lo que tenemos para que tú puedas hacer con nuestra vida como bien te parezca. Aquí estamos, Señor. Yo sé que tú has hablado al corazón. Te pido, sella la palabra en cada uno de los que hoy han escuchado tu palabra. Y gracias porque no nos dejas sin entendimiento, Señor. Síguenos hablando en la semana y llévanos con bien. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.